Imagina por un momento que al pronunciar las palabras «Yo soy la ley de Moisés», se enciende una luz interior que revela caminos de vida y de verdad. Este mensaje lleva consigo una bendición ancestral que trasciende el tiempo. El mismo poder que guió a Israel por el desierto puede guiarte a ti hoy. Cuando Moisés recibió las tablas en el Sinaí, no solo obtuvo reglas, sino un pacto vivo con Dios, una promesa de provisión y de protección. Ese mismo pacto late en cada una de estas palabras. Al escuchar este mensaje, permite que tu mente se aquiete y tu corazón se abra. Siente cómo la presencia de Dios te envuelve, tal como la nube que cubría el tabernáculo y protegía al pueblo en su marcha. No se trata de memorizar un código, sino de recibir un aliento divino que despierta tu espíritu. Imagina que, al respirar, inhalas la sabiduría de las Escrituras. Al exhalar, liberas toda duda y todo temor. Este primer bloque te invita a comprender que la ley de Moisés no fue una carga, sino un puente hacia la libertad. Cuando Moisés descendió del monte con las tablas, estaba llamado a compartir un mensaje de vida. Camina en mis caminos y encontrarás paz. Hoy, Yo soy la ley de Moisés, te habla directamente al alma, recordándote que cada mandato divino lleva consigo una promesa de bendición. Si hoy te sientes perdido o agobiado, permite que estas palabras sean un consuelo. El Dios que entregó la ley continúa honrando su palabra. Cierra los ojos por un instante y repite en tu mente estas palabras de fe. Señor, que tu ley sea mi guía y tu bondad mi pan cada día. En ese susurro interior encontrarás un eco de la voz que habló desde la zarza ardiente, invitándote a acercarte sin temor. La bendición de este mensaje fluye en momentos de silencio, en decisiones cotidianas y en el encuentro íntimo con el alfarero divino que moldea tu vida. Que este bloque sea semilla que germine en tu interior. Recíbelo con gratitud y deja que su luz disipe cualquier sombra. Prepárate para profundizar en las siguientes revelaciones y, cuando estés listo, continuemos con el bloque 2 para descubrir cómo esta bendición se despliega en cada área de tu existencia. La ley de Moisés no fue un conjunto de órdenes frías, sino un reflejo del corazón amoroso de Dios, un mapa viviente que señalaba el camino hacia su presencia y provocaba un fluir constante de bendición. Cuando Israel seguía esos preceptos, experimentaba salud en el cuerpo, armonía en la comunidad y prosperidad en su territorio. Hoy, bajo la proclamación «Yo soy la ley de Moisés», recibes nuevamente esa invitación, vivir conforme a principios eternos que transforman tu realidad. Imagina las aguas del Jordán abriéndose ante los pies del pueblo, no por un acto de magia, sino por su obediencia a la voz del sacerdocio. Cada paso en fe desataba el poder de Dios, y las bendiciones brotaban como fuentes en el desierto. Así de dinámico es el efecto de su ley en tu vida. No permanece en un pergamino, sino que se convierte en cauce donde fluye su gracia. Al meditar en esta verdad, permite que tu mente se nutra de 3 revelaciones profundas. La ley revela la justicia de Dios y su deseo de restauración. No fue diseñada para condenarte, sino para mostrarte el estándar de su carácter y conducirte al arrepentimiento sanador. Cada vez que un mandamiento penetra tu conciencia, como la enseñanza de honrar a tus padres, amar al prójimo o cuidar de los necesitados, estás recibiendo un impulso divino que preserva tus relaciones, fortalece tus vínculos afectivos y genera un ambiente de paz. La disciplina que surge de vivir en justicia no oprime. Libera del caos de la culpa y abre el espacio para que florezca tu verdadero potencial. La ley instruye en sabiduría práctica para la vida diaria. A nivel personal, te enseña a cuidar tu cuerpo como templo, a gestionar tu tiempo con integridad y a administrar tus recursos con generosidad. La preservación de la salud mediante descansos sabáticos, la honestidad en los negocios, el respeto al prójimo y la atención a la tierra. Todos estos preceptos anticipan principios de bienestar que la ciencia confirma hoy. Al abrazar esa sabiduría ancestral, anticipas días de fortaleza física y mental y evitas los desequilibrios que brotan de la imprudencia. La ley apunta hacia el amor inquebrantable de Dios. Cada norma, cada ceremonia y cada festividad hebrea señalaba hacia el acto supremo de redención. Cuando comprendes que esas prácticas eran sombras de la obra redentora de Cristo, la ley deja de ser fin en sí misma y se convierte en testigo de su misericordia. Esa revelación despierta gratitud y te impulsa a una comunión más profunda. Tu obediencia ya no es por obligación, sino por respuesta a un amor que te amó primero. Recibe ahora esta reflexión como un mensaje de esperanza. El «Yo soy la ley de Moisés» te está recordando que su voluntad no es una carga pesada, sino un manantial de vida. Deja que estas palabras remuevan en tu interior cualquier sombra de error o de vergüenza y que la verdad de su justicia amorosa te conduzca a un cambio real. Permanece en silencio unos instantes, permitiendo que tu espíritu repita en lo secreto.
Que tu ley sea el ritmo que guíe mis pasos y tu amor la melodía que sostenga mi corazón. Con esa confesión sellas esta revelación y abres la puerta a las bendiciones prácticas que la justicia divina desea derramar sobre cada área de tu existencia. Cuando la ley de Moisés se arraiga en tu corazón, no solo recibes un manual de normas, sino que se aviva en tu espíritu la promesa de bendición que acompañó al pueblo de Israel en cada paso de su travesía. Recuerda a Abraham, quien lejos de Jerusalén respondió al llamado de Dios con fe, y en su obediencia recibió la promesa. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 3. Esa misma bendición que asentó los cimientos de una nación se proyecta hoy sobre tu vida cuando permites que la ley de Moisés te forme en justicia y amor. Visualiza a Abraham saliendo de su tierra sin conocer el destino, confiando plenamente en la palabra divina. Esa confianza le abrió puertas que nunca habría imaginado. Un pacto con señales celestiales como la circuncisión y alianzas con reyes y naciones. De igual modo, la obediencia a los principios eternos del Sinaí te empuja más allá de tus propias fronteras, te lleva a experimentar relaciones restauradas, armonía familiar y una provisión que trasciende tus recursos humanos. En el desierto, el maná caía cada mañana de manera milagrosa conforme el pueblo recogía solo lo necesario, confiando que Dios proveería al día siguiente. Aparente privación en realidad era un entrenamiento de fe. Ahora, bajo el estandarte Yo soy la ley de Moisés, permítete mirar tus necesidades diarias como oportunidades para activar la promesa de provisión. Cada cena compartida o cada alimento ganado con esfuerzo puede convertirse en testimonio del sustento divino, recordándote que su generosidad no conoce límites. La ley no era un fin en sí misma, sino un espejo que mostraba la santidad de Dios y, al mismo tiempo, señalaba la incapacidad humana para alcanzarla por esfuerzo propio. Por eso Moisés mediaba entre un pueblo que se quejaba y un Dios que bendecía con misericordia. Tú, al meditar este mensaje, puedes reconocer tus propias debilidades, al hacerlo, hallar consuelo. No se trata de tu perfección, sino de tu disposición a caminar bajo el amparo de su justicia y gracia. Cierra los ojos y en tu interior repite: Señor, haz que tu justicia sea mi refugio y tu misericordia mi alegría. Mira luego a Josué, quien renovó la alianza en Silo antes de entrar en la tierra prometida, Josué 24. Con tono solemne, él recordó a su generación todos los actos poderosos de Dios: cruzar el Jordán, vencer a Jericó, repartir territorios. Esa mirada atrás fortaleció la convicción de que las bendiciones del pacto eran tan ciertas como las estrellas que Abraham contara. Hoy, al proclamar Yo soy la ley de Moisés, eres invitado a rememorar las veces en que tu vida fue sorprendida por lo sobrenatural, la sanidad que llegó sin explicación médica, la amistad providencial que apareció en tu camino, la idea creativa que resolvió un problema. Al traer esos recuerdos al presente, tu fe se enciende y las promesas se vuelven actuales. Quizá en tus momentos de soledad o de prueba te preguntes si las bendiciones del Sinaí aún te alcanzan. No olvides que el testimonio de Daniel en el foso de los leones, Daniel 6, acredita que la fidelidad a la palabra más allá de la circunstancia sigue activando milagros. El decreto de aquellos sabios paganos, tu Dios a quien sirves constantemente, Él te librará, v16. Resuena en el cielo cada vez que alguien se mantiene firme en su verdad. Tú, al mantener viva la ley de Moisés como una declaración de identidad de pacto, provocas que su favor te rodee y que cualquier foso de dificultad se convierta en escenario de liberación. Permítete, en lo profundo de tu ser, sentir la seguridad de que esta bendición no depende de tus méritos, sino del carácter inmutable de aquel que habló a Moisés y ordenó a Israel. En un breve acto de adoración interior, susurra: Padre, gracias porque tu alianza permanece, gracias porque tu favor se sostiene sobre mí. Con esa confesión, sellas tu comunión con la ley vivificante y abres tu vida a un fluir de bendición que trascenderá expectativas. Cada día puede convertirse en un testimonio renovado de su fidelidad, pues la ley de Moisés, lejos de ser un yugo pesado, es la llave que desata el caudal de su gracia, justicia y paz sobre todo aquel que la recibe con fe. Cuando Moisés entregó la ley al pueblo, cada precepto llevaba consigo una promesa de vida abundante. En Deuteronomio 30, 15-16, Dios declara a Israel: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese llamado no se limitó a una generación antigua, sino que resuena para ti hoy, proclamando que la medida en que abrazas esos principios determina el grado de su bendición en tu existencia. Piensa en Ruth, la hija política de Noemí, quien,
Tras la muerte de su esposo, decidió acompañar a su suegra Belén y adoptar el pueblo y la ley de Israel como su herencia, Ruth 1:16. Esa decisión de fidelidad la llevó a encontrar a Lui en que la redimió, Booz, y a convertirse en antepasada del rey David, inaugurando la línea mesiánica. De manera similar, cuando tú dices, yo soy la ley de Moisés en tu corazón, estás declarando tu voluntad de vivir conforme al pacto divino y abrir, de esa forma, un horizonte de bendición inesperado. La ley no era un conjunto de reglas arbitrarias, sino un espejo que mostraba la naturaleza santa de Dios y, a la vez, un camino de comunión que preservaba la armonía con Él y con los demás. Cada mandamiento, desde la prohibición contra la injusticia hasta la inspiración de la gratitud en las fiestas de cosecha, apuntaba a una vida plena. Hogares consolidados, cosechas abundantes, comunidades unidas. Cuando permites que esos principios toquen tu corazón, cultivas un terreno fértil para la providencia divina. En el capítulo 8 de Éxodo, Moisés clamó por la liberación de Egipto y vio cómo amenazas de plagas se volvieron señales de juicio y de redención. Pero no fue la plaga en sí lo que definió el destino de Israel, sino su obediencia al rociar la sangre del cordero en los dinteles, Éxodo 12:7. Esa fe práctica los protegió y marcó el inicio de su camino hacia la libertad. Tú, al proclamar internamente la ley de Moisés como tu identidad espiritual, activas la protección y el favor que fluyen de su pacto. Puede que hoy te enfrentes a circunstancias que te tienten a dudar. Un proyecto que no avanza, una relación tensa o un sueño aplazado. Permite que la certeza de su palabra te rescate. Cada vez que un versículo de la ley resuene en tu alma, ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 7:18, observa el día de reposo. Éxodo 20:8. Recógela en tu interior como una semilla de transformación. Esa verdad, sembrada con fe, crece en carácter, fortalece tus decisiones y abre las compuertas de la bendición. Cierra los ojos un instante y deja que tu espíritu declare en lo profundo: Señor, que tu ley sea el fundamento de mis pasos y el manantial de mis decisiones. Que esa confesión te ancle en su voluntad y active el fluir de su gracia. Al reintegrarte al ritmo de tu día, lleva contigo la imagen de Ruth en los campos de Booz, la sangre del cordero en los dinteles de Egipto y la promesa de vida de Deuteronomio. Recuerda que la ley de Moisés, lejos de ser un peso, es una invitación a la vida bendecida, una invitación que hoy te extiende su autor, invitándote a descubrir en cada precepto un canal de su favor eterno. En el quinto bloque de esta revelación, contemplaremos cómo la ley de Moisés despliega sus bendiciones a través de las ceremonias sagradas, vestigios eternos de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Estas celebraciones no eran meros rituales vacíos, sino momentos en los que lo humano se encontraba con lo divino y la promesa de provisión, protección y plenitud caía sobre cada familia que se acercaba con fe. Recuerda la Pascua, aquella noche en que el pueblo de Israel, reunido tras las murallas de Egipto, siguió al pie de la letra la instrucción de marcar sus dinteles con la sangre del cordero, Éxodo 12. No fue un acto supersticioso, sino una declaración de confianza. Quien viviera bajo esa señal quedaría libre de la muerte que asolaba a los egipcios. Al amanecer, las voces se alzaron en júbilo al comprobar que la plaga había pasado. Aquella primera Pascua fue la semilla de una tradición que habría de renovarse cada año, recordándole a Israel que su salvación dependía de la obra de Dios y de su propia fe para participar de ella. Cuando proclamamos hoy, yo soy la ley de Moisés, participamos de aquel espíritu de liberación que trasciende tiempos y geografías. Sigamos al desierto, donde el pueblo marchaba sediento y hambriento, y contemplaremos el milagro del maná, Éxodo 16. Cada mañana, sin advertencia, una escarcha dulce cubría el suelo, y cuando lo recolectaban con obediencia, sin guardar más de lo permitido, disfrutaban de pan celestial. Esa provisión diaria era un recordatorio de que Dios sostiene a quienes confían en Él, y que la ley no era un camino de autosuficiencia, sino una invitación a la dependencia gozosa. Tu vida, en medio de sus necesidades diarias, puede ser alimentada de la misma manera, reconociendo que cada bendición llega justo a tiempo, según la fidelidad de quien provee. Avancemos ahora hasta las aguas del Jordán, cuando Josué alzó la vara y el río se dividió. Josué 3. No hubo ferreterías ni excavaciones. Fue la obediencia al mandato del Señor lo que abrió un camino seco hacia la tierra prometida. Esa experiencia nos enseña que la ley, aun en sus preceptos más prácticos, desencadena poder sobrenatural cuando se cumple con un corazón dispuesto. Cada paso de fe sobre terreno aparentemente imposible revela la soberanía de Dios, y hoy te invita a caminar confiado en que, bajo la proclamación, yo soy la ley de Moisés, cualquier barrera puede convertirse en umbral de bendición. Considera también la bendición sacerdotal de número 6.
El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estas palabras, pronunciadas por Aarón y sus hijos, no eran cadenciosas fórmulas literarias, sino decretos de favor divino con efectos tangibles. Protección contra el mal, alegría interna, reconciliación con el Altísimo. Hoy, esta bendición sacerdotal se extiende sobre ti como herencia espiritual. Cuando tu corazón se alinea con la ley, experimentas esa paz que sobrepasa toda circunstancia y esa cobertura que guarda tu vida de las tormentas. Finalmente, no podemos omitir la fiesta de los tabernáculos, donde Israel celebraba la provisión de las cosechas y recordaba el cuidado de Dios durante 40 años en tiendas de campaña. Levítico 23. Cada día de esa semana, al salir el sacerdote para rociar agua del estanque de Siloé ante el altar, una música jubilosa llenaba el campamento y se renovaba la certeza de que la bendición divina fluía como un río de aguas vivas. Ese ritual profetizaba la venida del Espíritu que daría vida a los corazones secos. Tú, al proclamar, yo soy la ley de Moisés, entras en esa corriente de gracia que refresca tu alma, incluso cuando los vientos de la vida sean contrarios. En este bloque, has visto cómo las ceremonias trazadas en el Sinaí no eran meros actos simbólicos, sino puertas de bendición para todo aquel que las recibía con fe. La Pascua te invita a experimentar liberación, el maná a confiar en la provisión diaria, la travesía del Jordán a creer en lo imposible, la bendición sacerdotal a sentir la protección y la paz de Dios, y la fiesta de los tabernáculos a vivir bajo el derrame continuo de su Espíritu. Al cerrar este momento de reflexión, haz silencio en tu interior y repite en lo secreto: Señor, que tu ley me conduzca a tu mesa de bendición y que cada rito divino renueve mi esperanza. Con esa confesión, sellas tu participación en las bendiciones ancestrales que, por tu fe, fluyen hoy a tu vida y te preparan para el encuentro con su gracia perfecta. En el sexto bloque de esta revelación, contemplaremos cómo la ley de Moisés no solo marcó el camino de la justicia, sino que también abrió cauces de sanidad y restauración divina para quienes se acercaban a ella con fe sincera. Cada vez que Israel obedecía los mandamientos de Dios relativos a la pureza, la compasión y la gratitud, experimentaba un fluir de vida que trascendía lo natural. Hoy, al proclamar, yo soy la ley de Moisés en tu corazón, te alineas con ese mismo poder sanador que brotó de las páginas del Sinaí. Recuerda el caso de Naamán, el general sirio afectado por lepra. Desesperado por hallar sanidad, acudió al profeta Eliseo en Israel. En lugar de un ritual grandioso, Eliseo ordenó algo aparentemente humilde. Ve, lávate 7 veces en el Jordán. 2 Reyes 5, 10, 14. La obediencia cotidiana a un mandamiento sencillo fue el canal que liberó la gracia curativa de Dios. Así como Naamán bajó su orgullo y confió en la instrucción divina, cuando tú permites que la ley de Moisés bañe tus heridas íntimas, repetida en actos de fe, desencadenas un milagro de restauración. Imagina la diferente escena en el templo de Jerusalén. Los enfermos acudían a los sacerdotes con ofrendas y con el corazón contrito, buscando reconciliación con Dios a través de la expiación y la purificación. Cada sacrificio bien ofrecido y cada rito cumplido con devoción evocaban el perdón que limpiaba el cuerpo y el espíritu. Esa experiencia profética de restauración era anticipación de la obra redentora que Jesús traería, pero en su momento fue un testimonio vivo de que la ley no era un lastre, sino un caudal de sanidad. De la misma manera, tú puedes sentir hoy cómo, al revestirte del principio eterno de la ley, tus dolencias, físicas, emocionales o relacionales, encuentran el terreno propicio para florecer en salud. Otro ejemplo poderoso aparece en el ministerio del gran sanador Eliseo. El hijo de la tsunamita había muerto, y la mujer, recordando la hospitalidad con que había recibido al profeta, fue a clamar por su favor. 2 Reyes 4, 8:37. Eliseo, al escuchar su voz, le envió al criado Gehazi con un jarro de aceite sobrante del crisol sagrado y un mandato preciso: ungir la cara del niño. Tras obedecer, la sangre volvió a las venas del pequeño. Allí vemos cómo la sobriedad de la ley, representada en el aceite consagrado, se convierte en instrumento de vida. Tú, al invocar la ley de Moisés como tu refugio, participas de esa unción que, más allá de rituales externos, fluye al interior y reanima lo que estaba inerte. La dimensión de la sanidad conforme a la ley también se hallaba en el pacto de la alianza. Yo pondré mi tabernáculo en medio de ellos, y no les dejaré más. Levítico 26, 11-12. La promesa de la presencia cercana de Dios era la garantía de bienestar continuo. Cuando Israel guardaba el día de reposo, cuando observaba los jubileos y las ofrendas de gratitud, estaba declarando su dependencia de un Dios que habitaba en medio de ellos.
Ese principio se proyecta hoy en tu vida. Reconocer la ley de Moisés como expresión de la presencia de Dios invita a que su paz y su poder sanador moren en tu interior. Tal vez en tu historia haya episodios de desaliento, de enfermedades que persisten o de heridas emocionales que se resisten a cicatrizar. Permítete meditar en la fidelidad de aquel que, mediante la ley, enseñó a su pueblo a cuidar del enfermo, a extender la mano al marginado y a restaurar al caído. Piensa en las viudas y en los huérfanos protegidos por las ordenanzas de justicia social, en los extranjeros acogidos en los días de la fiesta, en los leprosos limpiados y readmitidos. Cada uno de esos mandatos era un canal de compasión divina que tocaba la totalidad de la persona. Cuerpo, alma y comunidad. Cierra los ojos un momento y susurra en tu espíritu: Señor, que tu ley sea el bálsamo que sana mis cicatrices y el cauce que renueva mi vigor. Que esas palabras se conviertan en un latido constante de esperanza en tu interior. Al restablecer tu mirada en la promesa de Levítico, donde el Señor habla de sendas de bendición y caminos de paz para quienes guardan su ley, recibe hoy la unción de su misericordia y el aliento de su restauración. Camina con la convicción de que, al proclamar "Yo soy la ley de Moisés" en tu corazón, activas no solo un código de conducta, sino un manantial de sanidad divina que fluye a todo aquel que lo bebe con fe. Cuando la ley de Moisés se vive en comunidad, sus bendiciones se multiplican de forma sorprendente, tal como ocurrió cuando Esdras leyó el libro de la ley a todo Israel en aquel día señalado por Dios. Tras el regreso del exilio, los hombres, mujeres y niños se reunieron en el valle de Gijón y durante horas escucharon la lectura en voz alta, sin interrumpir ni un solo momento. Nehemías 8. Al término de la lectura, la gente alzó la voz en llanto al reconocer cuánto habían descuidado la palabra de Dios, y luego, al comprender la bondad contenida en cada precepto, se convirtieron en una multitud gozosa, restaurada en comunión y fervor de alabanza. Este episodio nos enseña que la ley de Moisés no solo orienta al individuo, sino que obra con asombrosa potencia cuando se proclama y se celebra en unión. El llanto inicial fue convicción de pecado, el canto posterior, manifestación de la gracia restauradora. Tú, al proclamar en tu interior "Yo soy la ley de Moisés", estás llamado a vivir esa dinámica de arrepentimiento, de confesión y de júbilo compartido, sabiendo que cada corazón que se vuelve según su palabra enciende un fuego de bendición que alumbra a toda la comunidad. Más atrás en la historia, observamos el impacto de la ley en el desierto, cuando Moisés estableció el campamento del tabernáculo en medio de la congregación, Éxodo 25, 8. Allí, el pueblo se congregaba alrededor de la tienda sagrada, donde la nube de la gloria cubría el lugar y el fuego danzaba sobre el propiciatorio. Cada amanecer y cada atardecer, Israel se reunía para ofrecer sacrificios, para orar y para renovar su pacto. Esa cercanía familiar con la presencia divina creó un lazo inquebrantable entre ellos, de modo que cada paso que daban en obediencia era acompañado por el resplandor de su gloria. Tú, hoy, al hacer tuya la proclamación "Yo soy la ley de Moisés", puedes recrear ese mismo encuentro, no en un edificio, sino en el santuario de tu propio corazón y en la unidad de hermanos que también han decidido someterse a su dirección. Cuando los hijos de Israel avanzaron al mando de la nube de día y del fuego de noche, Números 9, 15, 23, sabían que no caminaban solos, sino bajo un compás sobrenatural. Cada jornada, seguían la señal del Altísimo y, al detenerse, se asentaban con confianza, pues la presencia permanecía. Esa experiencia revela un principio eterno. La ley de Moisés, proclamada y vivida en comunión, genera un ritmo divino que armoniza voluntades, derriba murallas y convierte cada desafío en ocasión de manifestación de su poder. Así como el pueblo recogía el maná según el número de sus familias y compartían el sustento sin escasez, hoy puedes testimoniar que, cuando la comunidad descansa junto al estrado de la palabra, nadie carece del esencial. La generosidad se convierte en ley de amor que trasciende el egoísmo y abre canales de provisión para todos. Piensa en las bodas de Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino según la orden de su madre. Ese milagro, aunque posterior, tiene raíces profundas en la cultura de pacto inaugurada por la ley y las fiestas israelitas, la hospitalidad y la celebración de la alianza con Dios. Al proclamar "Yo soy la ley de Moisés" en tu vida, participas de esa misma alegría del banquete celestial, donde lo ordinario, agua, pan, vino, se convierte en símbolo de abundancia divina. Cuando la comunidad se reúne con fe y gratitud, experimenta anticipo del banquete eterno que el Padre prepara para su pueblo. Además, la ley estableció años de restauración, el año del jubileo, en el que las tierras volvían a sus dueños, los deudores quedaban libres y los esclavos eran restituidos. Levítico 25. Ese principio de justicia y de renovación social no fue solo una medida económica, sino una expresión de la compasión de Dios por su pueblo.
Cuando tú abrazas la proclamación, yo soy la ley de Moisés, abraces también ese espíritu de equidad, bendecir a quien ha sido marginado, liberar a quien está encadenado por la culpa o la necesidad y anunciar, con tu vida, la liberación que brota del corazón de Dios. Cierra tus ojos un instante y, en lo secreto, declama con convicción: Señor, que tu justo equilibrio restablezca toda área rota en mi comunidad. Que tu ley sea semilla de reconciliación y de oportunidad para todos. Al hacerlo, instalarás en tu espíritu el latido de la justicia divina y verás cómo, a tu alrededor, se crean espacios donde el favor de Dios se reparte generosamente, tal como Moisés instruyó a Israel a cuidar unos de otros. En este séptimo bloque, hemos contemplado cómo la ley de Moisés se hace viva en el ambiente de la comunidad fiel. En la lectura que transforma el llanto en canto, en la marcha guiada por la nube, en los ritos que sellan la presencia de Dios entre su pueblo, en la hospitalidad que anticipa el milagro y en el jubileo que restaura la esperanza. Tú puedes hoy participar de esa herencia. Proclama: yo soy la ley de Moisés. Comparte su palabra con tus hermanos y observa cómo, unidos en pacto, se desatan puertas de bendición que trascienden toda limitación humana. Aun en medio de la complejidad de la vida, la ley de Moisés resplandece como faro de la fidelidad divina, mostrándote que el corazón de Dios late con principios eternos que trascienden culturas y generaciones. En el desierto, cuando los israelitas se hallaban rodeados por múltiples naciones, la ley no los aisló, sino que los sostuvo, les dio identidad, les reveló el carácter de su Dios y les mostró cómo vivir en armonía con Él y con sus semejantes. Piensa en el rey Salomón, el más sabio de los hombres, quien al asumir el trono oró: da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo con justicia, discernir entre lo bueno y lo malo. 1 Reyes 3:9. No pidió riquezas ni larga vida, sino la capacidad de aplicar la ley de Moisés con sabiduría. Esa oración fue respondida con una doble bendición: no solo la sabiduría extraordinaria, sino también la riqueza y el honor que Salomón jamás había buscado. Su ejemplo te enseña que, al desear entender y vivir la ley con un corazón sincero, Dios provee mucho más de lo que imaginamos. En el libro de Isaías, el profeta describe el impacto de la justicia divina. Vendrá después de mí aquel que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Isaías 61:1, Ref. Mateo 3:11. Esa promesa, anunciada bajo la cobertura de la ley, se cumple en la obra de Cristo, quien no abolió la ley, sino que la perfeccionó. Jesús proclamó: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. En él, la ley encontró su máxima expresión de amor y misericordia. Cuando proclamamos: yo soy la ley de Moisés, abrazamos esa continuidad entre Antiguo y Nuevo Testamento. Reconocemos que la justicia de Dios, revelada en normas y ceremonias, halla su consumación en la gracia de Cristo. El hombre que camina bajo ese doble testimonio, ley y evangelio, vive en el flujo de una bendición que une nuestra obediencia con su misericordia. Por eso, aun cuando la ley nos muestra nuestro límite, la fe en Jesús nos extiende un puente hacia la plenitud de la promesa. Mira también al profeta Amós, quien denunció la injusticia y la hipocresía en Israel. Amós 5:24, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Él nos recuerda que la ley no está para decorar templos ni para encerrar la fe en fórmulas vacías, sino para transformar la sociedad. Cuando tu corazón se llena del espíritu de la ley, de justicia, de compasión y de humildad, conviertes tu entorno en un cauce donde la bendición divina fluye y restaura la dignidad humana. Esa justicia viva sanea familias, fortalece comunidades y revela el rostro de Dios ante un mundo necesitado. Tal vez hayas experimentado la incertidumbre del exilio interior, momentos en que las promesas parecen lejanas y las circunstancias hostiles. Sin embargo, la historia de Ezequías, quien oró ferviente ante el asedio de Sennacherib y vio descender un ángel que destruyó al ejército enemigo, 2 Reyes 7:35, te dice que la ley y la oración sincera son aliados invencibles. Ezequías se aferró a la palabra. Tú también puedes, hoy, afirmar con fe: mi confianza está en tu pacto y en tus mandamientos, y experimentar cómo el poder de Dios obra en tu favor aunque los vientos contrarios aúllen a tu alrededor. Antes de concluir este bloque, te invito a una breve oración de entrega interior. Padre eterno, reconozco la santidad de tu ley y la gracia de tu Hijo que la perfecciona. Que tu palabra escriba sus enseñanzas en lo profundo de mi ser y que tu Espíritu me capacite para vivir conforme al pacto de vida que ofreciste en el Sinaí.
Transforma mi mente y mi voluntad para que, al actuar con justicia y compasión, refleje tu gloria en cada palabra, en cada gesto y en cada decisión. Amén. Con esa confesión, sellas tu compromiso de ser portador vivo de la ley de Moisés, sabiendo que en ella descansa un río de bendición que, al canalizarse por tu obediencia a tu fe, regará cada rincón de tu vida y de tu mundo. Al concluir este mensaje, detente un momento y deja que tu espíritu asimile la grandeza de la promesa que llevas dentro. La proclamación «Yo soy la ley de Moisés» no es un mero eslogan, sino una afirmación de identidad y de pacto. Esa declaración conecta tu vida con el mismo Dios que dio instrucciones en tablas de piedra y, al mismo tiempo, la llenó de dinamismo cuando Él mismo habitó entre nosotros. Piensa en el momento en que Moisés, después de contemplar la gloria divina en el Sinaí, bajó con el rostro iluminado, reflejo de la presencia de Dios. Éxodo 34, 29-35. Aquella luz no se apagó en su carne, sino que contagió al pueblo con un atisbo de la santidad divina. Del mismo modo, al interiorizar la ley de Moisés hoy, tu semblante espiritual puede ser transformado. Tu manera de hablar se tornará más sabia, tus decisiones estarán teñidas de discernimiento y tu trato con los demás irradiará compasión y justicia. Imagina que caminas por un valle oscuro, donde los vientos de la duda intentan arrancar de tu mente la certeza de la promesa. De pronto, al pronunciar interiormente un versículo de la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 7:18. Una brisa suave te envuelve, recordándote que el mandamiento es también un canal de gracia, capaz de redimir conflictos y sanar heridas. Con cada paso que das bajo el amparo de su palabra, el terreno se vuelve más firme, y los ecos de los pasos anteriores retumban como testimonio de su fidelidad. Tu trayecto no sigue un plano casual, sino un diseño soberano. La ley de Moisés, con su combinación de justicia y misericordia, fue dada para establecer un pueblo que viviera con corazón íntegro y mente abierta. Esa misma ley, cuando la abrazas como estilo de vida, afina tus anhelos, endulza tus motivos y perfila tus sueños. Ya no sueñas según la lógica humana, sino conforme a la perspectiva divina, donde el imposible se convierte en punto de partida para lo sobrenatural. Si en algún momento sientes que la soledad te acecha, recuerda el mandato más sencillo de todos. No te dejaré ni te desampararé. Deuteronomio 31, 6. Esa promesa corrió por las venas de la ley y atravesó siglos para llegar hasta ti. No es un capricho poético, sino una garantía que une tu corazón al corazón de Dios. Al recitarla en tu interior, constrúyete un refugio inquebrantable donde la tormenta exterior no apague la paz que Él ha sembrado. Quizá te preguntes cómo procede la bendición más allá de las barreras visibles. Recoge la imagen del pueblo de Israel en la tierra prometida. Cada ciudad que conquistaron era antecedida por la proclamación de la ley, seguida por el derramamiento de provisión y seguridad. Esa secuencia, palabra, fe y fruto, se repite hoy en tu vida. Donde declaras la ley de Moisés con convicción, la provisión de Dios no tarda en manifestarse y su protección se vuelve palpable. En este instante, haz una pausa en tu mente y en tu respiración. Inhala recordando su justicia. Exhala soltando cualquier rencor o error del pasado. Permite que tu aliento se convierta en oración. Señor, tu ley es mi camino, tu gracia es mi descanso. Que tu justicia florezca en mis actos y tu misericordia me guarde como sombra en el calor de la prueba. Sostén esa confesión unos segundos, dejando que cale en cada fibra de tu ser. Cuando abras los ojos, llévate el compromiso de que cada vez que hables, cada vez que decidas y cada vez que ames, lo harás bajo la autoridad y la bendición de la ley de Moisés. No como obligación ritual, sino como respuesta a un pacto vivo y personal. Un pacto que te invita a caminar en luz, a actuar con integridad y a experimentar abundancia de vida. Que esta proclamación sea el eco constante en tu interior. Yo soy heredero de la ley de Moisés, y en ella hallo dirección, sanidad, gozo y paz. Permanece hoy bajo esa luz, y observa cómo cada área de tu vida comienza a reflejar el favor de aquel que cumplió su palabra en carne y espíritu. Que la bendición del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te acompañe, guiando tus pasos en caminos de justicia y llenando tu alma de paz inquebrantable. Al llegar al cierre de este mensaje bajo la proclamación, yo soy la ley de Moisés, tu corazón puede abrazar la plenitud de todas las promesas que nacieron en el Sinaí y que hoy se cumplen en tu vida. Imagina que cada precepto, desde el mandamiento de amar a tu prójimo hasta la celebración de las fiestas de cosecha, es un conducto por el que fluye la sabiduría, la protección y el favor de Dios. Así como en su día el pueblo de Israel vio surgir columnas de nube y fuego para guiarlos,
Tú ahora puedes sentir la certidumbre de su presencia cada vez que permites que esa ley antigua moldee tus decisiones, tus palabras y tus motivos. Cuando Moisés proclamó las palabras de la ley al pueblo, no solo entregó un reglamento social, sino un pacto vivo que definiría la identidad de una nación. Esa misma identidad cubre hoy tu vida, sin importar tu cultura o tu historia personal. No caminas a tientas en medio de la incertidumbre. La ley es tu brújula moral y espiritual, diseñada para revelar la justicia perfecta de Dios y al mismo tiempo guiarte hacia la verdadera libertad. En cada situación que enfrentas, un proyecto que parece condenado al fracaso, una relación que necesita restauración, un desequilibrio interior que te roba la paz, puedes invocar internamente el principio correspondiente de la ley y experimentar un cambio inmediato de perspectiva. Recuerda que la ley no actúa de forma aislada, sino en conjunción con el corazón dispuesto. Cuando Israel guardaba el día de reposo, no se trataba simplemente de abstenerse de trabajo, sino de dedicar tiempo a la comunión con el Creador. Aquellos actos de fe práctica abrían puertas de sanidad y de renovación cada semana. Hoy, al escuchar la voz de tu espíritu y al hacer una pausa para recordar esa verdad semanal, o incluso diaria, permites que la gracia divina repose sobre tu cuerpo y sobre tu mente, imprimiendo descanso en tus células más profundas. Sé testigo también de la soberanía de Dios manifestada en cada ritual de purificación, en cada sacrificio de expiación y en cada ofrenda de gratitud. Lo que para alguien externo puede parecer un rito pesado, para el Hijo de Dios es un recordatorio de su amor y de su justicia. La sangre del Cordero prefiguró la sangre de Cristo. El tabernáculo fue sombra de la morada eterna. Las trompetas de las festividades notariales anunciaron la llegada de un reino sin fin. Al entender esta continuidad, tu proclamación interna, yo soy la ley de Moisés, se convierte en una declaración de que te unes a la corriente del plan redentor, un plan que abarca toda la historia y todas las naciones. Tal vez en tu vida hay luchas aparentemente insignificantes, pequeñas faltas de honestidad, apegos a hábitos nocivos, dudas que surgen ante la adversidad, y pienses que la ley no tiene nada que decir al respecto. Permite que tu mente recuerde las palabras de Jesús. El que guarda toda la ley, pero tropieza en un solo punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. Esa exigencia no está diseñada para aplastarte de culpa, sino para arrancar lo que te separa de una existencia plena. Al admitir con humildad lo que aún necesita transformación, te abres al misericordioso poder restaurador de Dios. Ahora, siéntate mental y espiritualmente ante el Sinaí interior, ese monte de encuentro donde Dios quiere hablarte cara a cara. Cierra los ojos por unos segundos y permite que tu espíritu repita en lo secreto: Señor, que tu ley sea la fuente de mi sabiduría, que tu justicia sea el escudo de mi vida, que tu misericordia me conduzca cada día. Me uno a tu pacto y confío en que al guardar tus caminos experimentaré salud, prosperidad y paz duradera. Que esa confesión se arraigue en tu ser y se convierta en el pulso que marque tus acciones futuras. Sin buscar fórmulas místicas, entiende que el fruto de una vida guiada por la ley de Moisés no es la mecanicidad de un ritual, sino la armonía de un carácter moldeado a imagen de su autor. Tu integridad se afirmará, tu voz se volverá consuelo y tu servicio traerá bendición a quienes te rodean. Al final de tus días, podrás testificar con el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Y sabrás que cada paso suyo estuvo sustentado por el mismo cimiento de justicia que Dios reveló a Moisés. Ahora que este mensaje llega a su fin, lleva contigo esta invitación. No abandones la proclamación: yo soy la ley de Moisés en tu interior, sino hazla la verdad constante que colorea cada aspecto de tu vida. Comparte esta revelación con un hermano o hermana, hazla sonar en tu mente cada mañana y deja que su eco te guíe en cada decisión. De ese modo, experimentarás no solo un conocimiento intelectual, sino una comunión vibrante con aquel que dio la ley y la vive en tu corazón. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento te guarde, que la sabiduría de lo alto te dirija y que el favor de Dios desborde tu vida de un caudal de bendición sin fin. Amén.